Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a orar un momentito para que el Señor nos dé sabiduría, consejo y entendimiento en su palabra. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día y por todo lo que nos has permitido, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Y en esta hora, Señor, venimos clamando delante de ti para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, y nuestra fe sea edificada, consolada, exhortada, Señor, para que podamos vivir en esa vida plena y vida en abundancia que tenemos en ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Señor, y que nos hace libres, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas con esa porción de tu palabra que es vida eterna para cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido día el día de hoy y que el Señor haya bendecido también la obra de sus manos. El día de hoy vamos a tocar un tema que es liberándonos del temor, de la ansiedad y de la angustia. Este tema es bien pertinente en este tiempo porque estamos siendo bombardeados por una serie de informaciones negativas, básicamente acerca del COVID y del aumento del COVID y hay quienes están a favor, quienes están en contra, lo mismo con las vacunas y quienes están a favor, quienes están en contra. Hay mucha información, no podemos... con la información que se nos brinda y la información en contraria a lo que es la versión oficial, pues obviamente eso nos puede generar dudas, ansiedad, temor, etcétera. Las noticias no ayudan porque no tenemos buenas noticias, solo tenemos malas noticias todo el tiempo y eso obviamente genera temor. El temor es un arma del diablo. El temor, la ansiedad, el afán son un arma del diablo. ¿Para qué? Para robarnos, matarnos y destruirnos, como dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 10. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Hay una teoría que es psicológica en cuanto a que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y la otra mentira o el otro principio es que el temor, el exceso de temor hace que las personas se vuelvan dóciles, manejables y puedan ser guiadas a donde el que genera el temor lo desea. Y muy probablemente estamos viviendo una etapa como esas en este tiempo. Por ello, esta enseñanza es bien pertinente y es una exhortación para que nosotros seamos libres del temor, de la ansiedad, de la angustia que nos causan todas esas noticias, y para ello es que vamos a escudriñar la palabra de Dios. Al principio dije que el temor es un arma del diablo para robarnos, matarnos y destruirnos, y eso también nos lo enseña Job capítulo 3, versículo 25 y 26. Job dice en la palabra: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Notemos primero los productos del temor. Dice, el temor lo espantaba, no le dio paz, no se aseguró, no le dio seguridad, no estuvo reposado, lo turbó. Esos son los efectos del temor. El temor en realidad es creer en la obra del diablo en lugar de creer en la obra de Dios. Y note lo que dice Job, que es muy importante y que eso lo podemos comprobar en nuestras vidas en muchas oportunidades seguramente. Dice, y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Por qué?
porque el temor es creer en la obra del diablo y conforme a lo que creemos nos va a ser hecho, dice también la palabra de Dios. Pero tenemos consuelo, tenemos en el Señor, podemos tener consuelo, podemos tener libertad del temor, de la ansiedad y de la angustia. Y lo que le estoy compartiendo es parte de mi experiencia. ¿Por qué razón? Porque por mi vida en el mundo resulta que durante mucho tiempo yo viví precisamente en el temor, en la angustia y en la ansiedad, hasta que conocí al Señor y el Señor fue trabajando en mi corazón y enseñándome de la palabra para ser libre del temor. No le digo que de vez en cuando no me venga el temor, pero con la palabra de Dios y con lo que dice la palabra de Dios he logrado vencer el temor, vencer la ansiedad, vencer la angustia, y eso me ha traído una gran libertad a mi vida, y es por eso que hoy quiero compartirle este tema, porque si de algo me he dado cuenta es que en este tiempo las personas padecen precisamente de temor, de angustia y de ansiedad, y todo gira alrededor del COVID. Algunos lo manifiestan en preocupación por la situación económica, por la situación familiar, por la vida de las familias, etcétera, etcétera. Pero en el fondo del asunto está todo referido al COVID. Y eso hace que nos olvidemos de la palabra de Dios y que vivamos nuestras vidas de acuerdo al temor que el diablo ha sembrado en nuestros corazones. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, y este es el antídoto, la vacuna, ya que está de moda el hablar de vacunas, es la vacuna contra el temor, dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Examinemos este versículo. Primero dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor de Dios? El amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El amor de Dios. El amor de Dios para nosotros es perfecto, es eterno, es infinito, es permanente, no nos abandona, no nos deja, y Él nos lo ha demostrado de muchas maneras. En primer lugar, dándonos el regalo de la vida. En segundo lugar, dándonos el regalo de la vida eterna a los que creemos en el Señor Jesucristo. Y además trayendo de muchas formas libertad, sanidad, restauración, provisión en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos una prueba fehaciente en esos hechos de que el amor de Dios está con nosotros. Entonces, ese amor es el que nos debe servir de base para no temer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios siempre va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Recordemos que somos sus hijos y tenemos a un Padre perfecto, a un Padre amoroso que siempre está pendiente de cada uno de nosotros y pendiente de llevarnos a lo mejor en la vida. La palabra de Dios nos lo enseña en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y Proverbios 4:18 también nos enseña que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso significa que el Señor siempre está atento a cada uno de nosotros y atento a lo mejor para nosotros. Entonces podemos confiar, si somos hijos de Dios, podemos confiar plenamente en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él está en control de nuestras vidas y está trabajando para lo mejor de nuestras vidas. Y aquí en este mismo pasaje nos vuelve a reiterar lo que la palabra nos enseña en Job 3, 25, 26. Dice, el temor lleva en sí castigo. Ahora también acá nos dice algo muy importante, y es algo que nosotros necesitamos tomar en cuenta si es que vivimos con temor, vivimos con ansiedad, vivimos con angustia. Dice,
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué significa perfeccionado? Significa instruido, enseñado, formado, capacitado, equipado con el amor. Entonces, si nosotros vivimos con temor, con ansiedad, con angustia, o la experimentamos continuamente, es una señal importante de que necesitamos conocer cada día más del amor de Dios. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos la comunión con el Espíritu Santo y necesitamos meditar constantemente en el amor del Señor para que eso deje de estar en nuestra cabeza, o sea, solo información, y se convierta en una forma de vida, se integre a nuestro carácter, a nuestro estilo de vida, de vivir bajo el amor de Dios. El amor de Dios es un amor protector, el amor de Dios es un amor que hace que todo obre para bien de los que amamos a Dios. Entonces necesitamos refugiarnos, necesitamos pensar, madurar, meditar, escudriñar cada día más del amor de Dios, si es que nos asalta continuamente el amor, el temor, la ansiedad o la angustia. En el Salmo 56:3, David escribe algo que también es bien importante para nosotros, principalmente si lo analizamos en el contexto. Dice el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. Y no lo está diciendo cualquier persona. Si vemos la vida de David, de lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la vida de David, David vivió enfrentado a un montón de problemas, y a un montón de problemas que podían ocasionarle temor, ansiedad, angustia. Fue perseguido por Saúl, tuvo problemas familiares, tuvo problemas de pecado, tuvo problemas de rechazo y problemas de incluso de traiciones de gente que estaba cerca de él, etcétera. Y eso le tenía que haber generado temor, ansiedad y angustia. Pero sin embargo, él nos enseña la clave: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Por qué? Porque él conocía el amor de Dios. Por eso hablaba cuando comenté acerca de 1 de Juan 4:18, le decía que el mejor refugio que nosotros tenemos para el temor, para la ansiedad y para la angustia es refugiarnos en el amor de Dios, es meditar en el amor de Dios, en todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y está haciendo y seguirá haciendo, porque sus planes para con nosotros son planes de bien y no de mal. Mateo 11:28, en Mateo 11:28 al 30, Jesús nos dice en otras palabras lo mismo que nos dice el salmista en el Salmo 56:3. Jesús nos dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? En primer lugar, para que nosotros podamos tener una vida libre del temor, de la ansiedad, de la angustia y de muchas otras cosas, lo que necesitamos es traer nuestras cargas al Señor. ¿Cómo traemos nuestras cargas al Señor? Primero, dándole el control de nuestra vida, declarándolo el Señor de nuestras vidas. Si no lo hemos hecho, esta es la oportunidad de hacerlo, desde decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero confiar en ti, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, yo confieso que soy necesitado de ti porque he sido pecador y te pido perdón por mis pecados, que tú me perdones y que me des no solo el perdón de pecados, sino la vida eterna. Y el primer paso es venir al Señor y entregarnos a Él como Salvador y como Señor de nuestras vidas, es decir, el que tiene el control de ellas. Luego la palabra de Dios dice que si hacemos eso, Él nos hará descansar. Igual si ya somos sus hijos, con mayor razón, necesitamos venir y entregarle esas cargas al Señor, pero dejarlas ahí,
No venir y decir, Señor, te entrego mis cargas, y cuando salimos de orar, del tiempo de oración con el Señor, volvemos a preocuparnos, a ponernos ansiosos o a temer de las circunstancias. Si yo le digo, Señor, te entrego mis cargas, Señor, te doy mis cargas, y es porque voy a confiar plenamente en Él, que Él tiene control y que Él va a hacer obrar todas las circunstancias para bien mío, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Lo segundo que dice la palabra de Dios acá es: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es mi yugo? ¿O qué significa el yugo? Es vivir en el señorío de Cristo, vivir en la obediencia a la palabra de Dios, vivir en la obediencia a sus mandamientos, que son los que producen la bendición en nuestras vidas. Recordemos lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. El que obedece la palabra de Dios, vendrán sobre él todas estas bendiciones y le alcanzarán. Obviamente eso implica meternos en la palabra para conocer sus mandamientos, que son sus vallas protectoras para que nosotros podamos vivir en el camino de la libertad y de la bendición que Él tiene para nuestras vidas. Recordemos lo que dice también la palabra, que al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre, y que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra, porque Cristo es la palabra. Entonces necesitamos meternos en la palabra de Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 13. El que medita continuamente en la palabra de Dios es apartado del mal, y todo lo que hace prosperará. Pero necesitamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo, y el que nos liberta es Cristo. Así que este es lo que nos está diciendo Jesús: es vengan a mí, vengan a mi palabra, vengan a la comunión con el Espíritu Santo, que les va a guiar y enseñar en mi palabra. ¿Para qué? Para que sean libres. Y eso requiere dos cosas: requiere mansedumbre y requiere el que nosotros seamos humildes. La mansedumbre es que refrenemos nuestras pasiones, esas pasiones de la carne y esas cosas que nos quieren apartar de la palabra de Dios, que las pongamos bajo nuestro control, que no sean ellas las que nos dirijan, sino que nosotros pongamos bajo control esas cosas, y entre ello el temor, la ansiedad, la angustia, el cansancio, o el aburrimiento, o un rechazo que pudiéramos estar experimentando con relación a la palabra de Dios. Requiere un ejercicio de disciplina, de poner nuestras pasiones bajo control, bajo el señorío de Cristo. Y dos, humildad. Y humildad significa reconocer nuestra necesidad de Dios. El arrogante piensa que puede por sí solo, que no necesita de Dios. Y hay algunas formas aún en que los cristianos somos arrogantes, como por ejemplo decir: no, es que Dios tiene otras cosas más importantes que hacer, o bien es que Dios no me va a escuchar. Eso es ser arrogante, porque es ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando yo vengo a Él, y la palabra de Dios dice que cuando yo le busque, Él va a estar ahí para mí. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces necesitamos esa mansedumbre y esa humildad para buscar de Dios, no solo en el momento de aflicción, en todo momento. Le voy a contar algo de mi experiencia y que ha traído a mi corazón muchísima paz todo el tiempo. Cuando me pasan cosas buenas, lo que hago inmediatamente es agradecerle al Señor, darle gracias por esas cosas que me agradan, por esas cosas buenas que suceden en mi vida, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, y no hay nada que no nos sea dado que no venga del cielo. Entonces mi reacción inmediata es darle gracias al Señor, y cuando hay alguna situación que no me gusta, en ese momento lo que hago es preguntarle al Señor: Señor, dame tu dirección para salir de esta situación.
Y el Señor invariablemente me da las instrucciones, quizá no inmediatamente, pero me las va dando conforme su plan y su propósito para que todo obre para bien en mi vida. O sea, podemos confiar plenamente en el Señor, pero necesitamos mantener esa comunión con Él, ser mansos y humildes de corazón y reconocer que sin Él no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada. Entonces, es vivir bajo la cobertura de Dios, pensando constantemente en todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas y que lo que está haciendo y lo que va a hacer. Refugiarnos en ese amor del Señor en toda circunstancia de nuestra vida. Y el resultado es que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque su yugo, sus mandamientos no son difíciles, son fáciles y su carga es ligera. En la mente de muchos de nosotros en nuestra infancia nos metieron la idea de que los mandamientos de Dios son pesados o es algo difícil, complicado o lo que sea, y no es así, es muy fácil. Es más difícil no seguir los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no seguir los caminos del Señor tarde o temprano nos va a llevar a problemas. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si siembra vida eterna, si siembra la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, recibirá vida y vida eterna. Pero si no lo hace, lo que va a cosechar es corrupción. Entonces es más fácil obedecer la palabra de Dios que seguir los impulsos de nuestro corazón engañoso, seguir nuestros propios pensamientos, que refugiarnos en los pensamientos del Señor. Le quiero, aparte de ello, también la palabra de Dios nos enseña en Colosenses capítulo 3, versículos del 2 al 4, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque hemos muerto al mundo, pero estamos vivos para Dios y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué significa esto? Otra vez, ahora que están de moda las vacunas, veamos esto. Dice, porque lo primero es que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Pongamos nuestra verdadera vida es la vida eterna. Nuestra verdadera ciudadanía no está en la tierra, está en el cielo. En la tierra somos extranjeros y peregrinos, embajadores, estamos de paso nada más. Pero si somos hijos de Dios, nuestra verdadera vida está en las moradas eternas. Dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 2, que en la casa del Padre muchas moradas hay. Ahí está nuestra morada definitiva. Ahí está nuestra verdadera vida. Por lo tanto, deberíamos enfocarnos en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, número 1. Número 2, porque estamos vacunados. Dice la palabra, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es una doble, si usted lo quiere ver, es una doble vacunación, porque estamos en Cristo y además estamos en Dios. Y si a eso le agregamos que el Espíritu Santo también está sobre nosotros, entonces nuestra vida está guardada por el Espíritu Santo en Cristo con Dios. Tenemos una protección ilimitada, una protección infinita, una protección eterna, cada uno de nosotros. Aún las cosas que nos crean dificultad o problemas, esas cosas, estamos protegidos de esas cosas y el Señor las va a usar para bien de cada uno de nosotros. Por lo tanto, podemos tener plena confianza en el Señor, no tener temor, no tener ansiedad, no tener afán de las circunstancias. De hecho, dicen los que se han tomado el tiempo de contar cuántas veces la palabra de Dios dice no teman o no se afanen, dicen que hay más de 365 citas en la Biblia para este tema, una para cada día, y eso nos habla también y es verdad, no sé si son exactamente 365 o no, pero sí he leído muchísimas citas donde la palabra de Dios nos dice que no temamos, y eso es muy
muy constante en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el temor es enemigo de la vida de Dios en nosotros. El temor nos roba la bendición de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Cuando estamos en temor, en angustia o en afán, el Señor nos está bendiciendo y nosotros ni siquiera nos damos cuenta porque estamos concentrados en lo que nos molesta y no en las bendiciones del Señor, que son mucho más. Porque pueden haber 2, 3 circunstancias en nuestra vida que nos estén afanando en un día determinado y sin embargo el Señor nos está bendiciendo con muchísimas cosas: el regalo de la vida, sanidad, gozo, paz, amor, eternidad, etcétera, y no nos damos cuenta y no vivimos eso porque el miedo, la ansiedad y la angustia nos sacan de eso. Por lo tanto, necesitamos librarnos de ello. ¿Y cómo nos libramos de ello? Poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, versículos del 2 al 4. Y dice, y notemos esto que dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos refugiamos en la vida de Dios, cuando nosotros nos refugiamos en Cristo, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros estamos plenamente inmersos en Él y estamos verdaderamente dándole nuestras cargas al Señor, entonces vamos a vivir una vida gloriosa, una vida gozosa, una vida de libertad, de paz. Entonces necesitamos confiar en Él, como dice el salmista: en el día que temo, en el momento que temo, en el momento que estoy afanado, en el momento que estoy angustiado, en lugar de ver las circunstancias, lo que necesito es ver a Cristo. Y ver el amor de Él y el cuidado de Él y las bendiciones de Él, y entonces mi vida va a ser libre de ese temor, de esa ansiedad y de esa angustia. Si lo tengo que hacer 10 veces al día, pues lo hago 10 veces al día, no importa. Hay veces en que yo lo tengo que hacer muchas veces en el día, porque me asaltan temores, me asaltan angustias, me asaltan afanes, y entonces necesito, cada vez que eso sucede y me doy cuenta, necesito refugiarme en el Señor, para que realmente pueda vivir en esa paz, en ese amor, en ese gozo, en esa tranquilidad que Él trae. Recordemos que el perfecto amor echa fuera el temor, y el amor produce, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, el amor produce paz, gozo, paciencia, perseverancia, fidelidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, etc. O sea, necesitamos poner la mira en el amor de Dios para con cada uno de nosotros a través de todas las bendiciones que Él nos ha dado y que nos está dando en el día de hoy, y para salir de ese afán, de esa ansiedad. La palabra también en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, nos enseña exactamente lo mismo: de refugiarnos en Dios y en su palabra, en el amor de Dios y en su palabra, cada vez que nos ataca el día o el momento malo. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en su palabra, y en el poder de y en su amor, y en el poder de su fuerza, su Espíritu Santo. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, los ataques del diablo, que producen temor, ansiedad, angustia, etc. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra las circunstancias, contra lo terrenal, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En realidad, el diablo usa personas y circunstancias para traernos a ese temor, a esa ansiedad o a ese afán. Pero debemos recordar que no son ni las circunstancias ni las personas contra las que tenemos que batallar, sino contra las acechanzas del diablo, y esas están en nuestra mente. Son los dardos de fuego del maligno, los pensamientos que vienen de la carne, que vienen del mundo, pero que en realidad tienen su origen en el diablo mismo. Y de ahí nos enseña la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
¿Y qué es la armadura de Dios? Dice, estad pues ceñidos, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es la palabra. Es decir, necesitamos pararnos en la palabra, tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto viene de leerla, de meditarla, de estudiarla, de escudriñarla. La mejor Biblia que usted tiene disponible no es la que tiene en un libro ni la que tiene en el celular. La mejor Biblia que usted tiene disponible es la que está en su corazón, porque esa es la que va a usar el Espíritu Santo para recordarle la palabra que lo va a mantener firme frente a las acechanzas del diablo. Entonces, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Poner por obra la palabra de Dios. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la palabra, el pacto de gracia, el pacto de verdad que Dios ha hecho con cada uno de nosotros como sus hijos, que Él nos cuida, que Él nos sostiene, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él está haciendo que todas las cosas obren para bien de cada uno de los que amamos al Señor. Luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer lo que dice la palabra de Dios. Fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Y es lo que Dios dice en su palabra. No solo es fe en Dios y fe en su palabra. Y entonces necesito estar armado de esa palabra, que es la que va a producir fe. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra, pero no oírla una sola vez, sino oírla constantemente. Y para oírla constantemente, el mejor remedio no es poner prédicas, el mejor remedio es leerla. Las prédicas ayudan, pero el mejor remedio es ir a la palabra de Dios y repetírnosla a nosotros constantemente. Una de las formas como yo he encontrado esa victoria en el Señor en todas las circunstancias de mi vida es que ante cada problema voy a la palabra de Dios para ver cuál es la solución que la palabra de Dios dice. Y teniendo esa solución comienzo encontrando esos pasajes de la palabra que me dan la solución al problema. Entonces los comienzo a memorizar y los comienzo a repetir, me los comienzo a repetir a mí mismo. Cuando me los repito a mí mismo los estoy oyendo, aunque solo me lo repita en el pensamiento, y eso va fortaleciendo mi fe. Entonces es ir a la palabra, buscar en la palabra las soluciones al problema que se nos presenta y tomar esos versículos y comenzarlos a memorizar. Usted los puede apuntar en una tarjetita y guardársela en la bolsa, y cada vez que le asalte el problema, la duda o lo que sea, sacar la tarjetita y repetir esos versículos. No es un gran trabajo, es un trabajo que vale, es un trabajo leve y que además vale la pena porque trae a nuestras vidas libertad, amor, gozo, paz y todo el fruto del Espíritu. Entonces vale la pena hacerlo. Esa fue una de las lecciones que algunos de mis maestros me dieron cuando yo comencé a caminar en el Evangelio. Me pusieron a memorizar versículos. Y la forma de memorizarlos fue precisamente esa, apuntarlos en tarjetitas y cargar la tarjetita todo el tiempo, y cada vez que tenía tiempo la leía hasta que la tenía de memoria. Y me he dado cuenta siempre que cuando estoy en alguna situación que me puede causar algún temor, alguna ansiedad o alguna angustia, el Espíritu Santo rápidamente trae esa palabra a mi vida y eso me trae libertad. Por el otro lado, también parte de la armadura de Dios dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Son esos pensamientos que vienen a nuestra mente, que no vienen de Dios y que tratan de causarnos miedo, ansiedad, angustia, afán. Y también dice: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que recordemos permanentemente que somos los hijos de Dios, los hijos amados de Dios, de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, que Él está haciendo lo mejor en nuestras vidas, que nada pasa en nuestras vidas que no sea su voluntad, y que su voluntad para con cada uno de nosotros es buena, agradable y perfecta. Y finalmente dice: y la espada del Espíritu, y que es la palabra de Dios. O sea, si vemos toda la armadura de Dios, es la palabra de Dios, es armarnos en el corazón de la palabra de Dios.
Es que la palabra de Dios baje de nuestra mente, pase de la Biblia a nuestra mente y de nuestra mente baje a nuestro corazón para que se convierta en un estilo de vida, para que se convierta en parte de nuestro carácter y de nuestra actitud para enfrentar los problemas de la vida. Y aparte también dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es, comunicándonos con el Señor en todo tiempo. Mientras más temor tengamos, mientras más miedo, mientras más angustia, mientras más ansiedad, más comunión necesitamos tener con el Señor. Y dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Así que la palabra de Dios nos da todas las soluciones para estos problemas. Si estamos en temor, en ansiedad, en angustia, principalmente por todas las cosas relacionadas con el COVID, tranquilo, mi hermano, su vida está bajo el control de Dios. Dios tiene control, nada va a suceder en su vida que no sea el plan de Dios, y si es plan de Dios, es un plan perfecto para usted. La palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 8, también nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué es lo bueno, lo justo, lo digno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre? Lo virtuoso es la palabra de Dios. Entonces necesitamos tener la palabra de Dios constantemente en nuestro corazón y en nuestra boca, y hablarla, pensarla, meditarla, y entonces todo nos va a ir bien. Finalmente quiero decirle algo, principalmente para aquellas personas que puedan estar atemorizadas en este tiempo por el temor de enfermarse o por el temor de morir. En Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 27, dice la palabra algo muy importante. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Notemos algo acá. Dice que Dios ya nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿Qué quiere decir eso? Dios tiene ya determinado el día en que vamos a nacer y el día en que vamos a morir. Y esto nada lo puede cambiar, porque el Señor cumplirá su propósito en nosotros. En el Salmo 139, versículos del 13 al 16, nos dice también exactamente lo mismo. Dios diseñó cada uno de nuestros días y todo lo que iba a pasar en nuestros días. O sea, como dice el dicho, nadie se muere en la víspera, ni se muere el día posterior. Por más que nos afanemos, no podemos agregar ni un minuto a nuestra vida más allá de lo que Dios tiene contemplado. Por lo tanto, podemos estar confiados en que nada nos va a suceder que no esté dentro del plan de Dios. Y si en dado caso llegáramos a morir, le recuerdo lo que dice la palabra. Si estamos en Cristo, por supuesto. Si no estamos en Cristo, eso debería causar gran temor. Pero si estamos en Cristo, podemos tener seguridad, porque el postrer enemigo que será destruido, dice la palabra, es la muerte. Y recordemos que cuando somos hijos de Dios, nuestra muerte no es una muerte realmente, es simplemente un cambio de escenario. Pasamos de la vida terrenal a la vida eterna con Cristo. Y por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire, estos 3 versículos acerca del día de la muerte, yo puedo dar testimonio de ello, un testimonio fehaciente, un testimonio en mi propia vida. He estado por lo menos en 6 oportunidades expuesto a la muerte a lo largo de mi vida. Y en ninguna de las 6 oportunidades morí.
porque no era mi tiempo. Y finalmente, un día, hace 2 años, antes de que comenzara todo esto del COVID, me dio dengue hemorrágico. Y una noche morí, literalmente morí. Sin embargo, tampoco era mi tiempo. Y el Señor me permitió tener unas experiencias que necesitaba en mi vida para seguir creciendo en el Señor. Y el Señor me regresó, me dijo, no es tu tiempo todavía. Y me regresó. No sé cuánto tiempo estuve en esa situación. Pero yo pienso que fue un tiempo largo, no fue una visión, no fue que el Señor me llevara así solo en el espíritu, sino que fue literalmente un momento de muerte. El dengue hemorrágico no solo causa hemorragia, sino que causa una disminución de las plaquetas, y mis plaquetas estaban en un límite que prácticamente era insostenible, y por eso fue que en ese momento morí. Pero no era mi tiempo. Y el Señor hizo un milagro y comenzó a restaurar todas mis plaquetas. Solo pasé por esa experiencia y regresé y oí claramente la voz del Señor que me decía, no es tu tiempo. Y después entendí por qué no era mi tiempo, porque todavía habían cosas que el Señor en su propósito para mi vida tenía preparadas. Así que la muerte no debe a nosotros, los hijos de Dios, causarnos ningún problema. Primero, porque ya está determinada de antemano por el Señor. Segundo, porque esa será la victoria final que tendremos frente a todas las obras del diablo. Y tercero, porque vamos a entrar en la plenitud de la vida eterna y estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que, y le quiero decir para los que se angustian, porque a mí en algún momento también me angustió eso. Yo pensé, ¿y qué va a ser de mi familia? Y el Señor me dijo, ¿quién es el Dios de tu familia? ¿Tú o yo? Si yo te he cuidado y provisto a ti de todas las cosas, lo mismo voy a hacer con ellos, porque yo soy el Dios de ellos. Yo los amo más que tú. Y yo seguiré siendo proveedor, sanador, liberador, restaurador, guiador, el controlador de sus vidas y el que hará obrar todas las cosas para bien. Y eso para mí me liberó tremendamente. Y todo este tiempo, si algo he estado siempre seguro, es que no le temo a la muerte. No le temo a la enfermedad, no le temo a la muerte, porque sé que el Señor tiene perfecto control de eso y que no va a suceder nada que no esté en sus planes, y sus planes son lo mejor para mí. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, esta es una invitación a que usted medite en la palabra de Dios, se meta en la palabra de Dios. Si usted tiene temor o lo asalta frecuentemente el temor, la ansiedad o la angustia, aquí está la palabra de Dios, para que esa palabra traiga libertad a su vida y usted se refugie en el perfecto amor del Señor. Ese es el antídoto para todas estas cosas. Estar refugiados y confiados en el perfecto amor de Dios para cada uno de nosotros y para los nuestros. El Señor tiene control de nuestras vidas y todo lo hace obrar para bien nuestro, de tal manera que no tenemos que permitir el temor, el afán, la ansiedad, que son las formas que el diablo usa para robar, matar y destruir nuestra vida plena en Cristo Jesús. Así que, mis amados, hemos terminado con esta enseñanza. Solo permítame orar por usted un momento. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con sus contactos para que sea de bendición también para ellos, principalmente en este tiempo en el cual estamos bombardeados de malas noticias que generan temor, ansiedad y angustia. Muy bien, vamos a orar y vamos a despedir la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque somos amados tuyos, Señor, amados eterna, infinita y perfectamente en ti, y porque tú tienes guardada nuestra vida, Señor, en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por las maravillas
que tú haces en nuestras vidas, por ese maravilloso amor que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Y también te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía a toda verdad, y por la verdad que es Cristo Jesús, por tu palabra, Señor, que es una palabra que nos exhorta, que nos edifica, que nos consuela, que nos levanta, que nos liberta, que nos vivifica, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a cada uno de nosotros, Señor, en la incredulidad, Padre, recordándonos tu palabra, afirmándonos en tu palabra, llevándonos a tu palabra, Señor, iluminando tu palabra en nuestros corazones, Señor, para que sea la luz, la lámpara que nos guíe, Señor, en todo momento. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día tengamos cada uno de nosotros, Señor, más hambre y sed de ti, más hambre y sed de tu palabra. Como el ciervo brama por las aguas en el desierto, Señor, que así nuestra alma clame, Señor, por el agua de tu palabra, que es su alimento, la que la sostiene, la transforma, la cambia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también, Señor, oramos que todo temor, ansiedad, angustia sea quitado de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Atamos todo demonio y todo ataque del enemigo, Señor, en contra de nosotros, Señor, a través del temor, a través de la ansiedad, de la angustia, Señor, y también atamos toda obra de las tinieblas que nos quiera impedir, Señor, esa hambre y sed de tu palabra, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice la vida de cada uno de nosotros, Señor, y bendice la vida de nuestras familias, Padre, que habitemos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, Señor, y ningún enemigo prospere en contra nuestra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra, Señor, por este tiempo, Señor, en el que nos has permitido escudriñar tu palabra, Padre, pero que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, y les envío bendiciones y un abrazo, y les cuento que nuestra próxima transmisión será el día viernes, y ahora estamos pendientes, pero será entre las 6 y las 8 de la noche. Así que les esperamos en nuestra próxima transmisión, si no la podrá ver en diferido, y que el Señor le bendiga, que tenga días de victoria, días de bendición, pero principalmente días de revelación del amor del Padre en su corazón. En el nombre de Jesús, bendiciones y un abrazo para todos.